una pregunta muy pertinente de Ariel. ¿Pertinente por qué? Porque pregunta, ¿qué opinás sobre este viaje de Biden a Kiev y el choque que ha tenido con Putin? Bueno, es el tema del momento. Lo que está ocurriendo en Ucrania es un considerable agravamiento de una guerra de carácter completamente imperialista. ¿En qué beneficia a la humanidad esta guerra? No le beneficia en nada. Según ciertos organismos de mayor o menor confianza, denuncian que los rusos han perdido 200.000 hombres y los ucranianos otros 200.000. Ucrania se encuentra prácticamente destruida. Pero ahora, con este viaje de Biden a Kiev, se presenta de nuevo formalmente el temor a una guerra atómica. Indudablemente que una guerra atómica sería una guerra de aniquilamiento de la humanidad. Pero lo que ellos tienen en la cabeza es una cosa que lleva en esa dirección, pero todavía es un poquito diferente, y que la han hecho explícita en este debate, que es afirmar que los intereses por los cuales pelean la OTAN por un lado y Rusia por el otro lado son existenciales, es decir, que tienen que ganar o ganar, y en cualquier lucha solo gana uno, no pueden ganar dos, para justificar el recurso a lo que se llama las bombas nucleares o atómicas tácticas, de capacidad de destrucción menor, pero que se puede usar en el terreno de batalla con consecuencias absolutamente impresionantes, como ocurrió cuando Estados Unidos bombardeó 2 ciudades de Japón con armas atómicas en 1945, y que aparece en el momento en que Putin, por ejemplo, dice o anuncia que ha suspendido un acuerdo de limitación de armas nucleares que tenía con Estados Unidos y que habilitaba a Rusia a inspeccionar el arsenal nuclear norteamericano y a Estados Unidos a inspeccionar el arsenal nuclear ruso. Lo suspende, no lo anula, pero marca un agravamiento considerable de la guerra. Ahora, ¿por qué esto es una guerra imperialista? Porque esta guerra forma parte de todas las guerras que de un poco antes de la Primera Guerra Mundial han marcado el ascenso del imperialismo en el mundo. Y tiene que ver con la circunstancia de que la acumulación de capital implica siempre y en definitiva o en última instancia una concentración de riqueza, de poder, de propiedad, que en el plano internacional se manifiesta con el surgimiento de poderes políticos nacionales superiores o dominantes frente al resto de las naciones. Estados Unidos se diferencia de todos los imperialismos anteriores en el hecho de que es un imperialismo verdaderamente mundial. No hay rincón del globo que no esté sujeto a la supervisión o a la mirada del imperialismo, y allí donde no ejerce una dominación directa, tiene su dispositivo militar y sus alianzas organizados de tal manera como para intervenir en cualquier momento. Por lo tanto, esta guerra de la OTAN es una guerra imperialista. Es una guerra por avanzar sobre recursos, territorios y personas que todavía pueden ser objeto de una explotación extraordinaria, como es el caso del Asia Central, de todas aquellas naciones que pertenecían a la Unión Soviética como repúblicas unificadas y que luego de la disolución de la Unión Soviética son estados relativamente independientes, por los cuales pujan por sobre todo Estados Unidos, el más poderoso, y también China, Rusia. Todo esto es una lucha interimperialista, en que hay un imperialismo mundial dominante y potencias menores que sienten que su posición en el mercado mundial se va restringiendo considerablemente como consecuencia
de la ofensiva de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se disolvió la Unión Soviética y cuando se unificó Alemania, prometió formalmente a los gobiernos de la Unión Soviética que colaboraron con esta disolución y con esta unificación, que la OTAN no se expandiría hacia el este de Europa, mucho menos hacia las fronteras de lo que era la Unión Soviética. Por lo tanto, la restauración capitalista fue pactada por la OTAN, es decir, por la coalición de potencias imperialistas dirigidas por Estados Unidos, con el sector de la burocracia soviética que pactó la disolución de la URSS. Desde entonces ha avanzado considerablemente en su dominación. Polonia hoy es un Estado políticamente dominado por Estados Unidos y económicamente por Alemania. La Unión Europea se ha quedado con todos los estados que antes pertenecían a la órbita soviética y han llegado al último confín, que es Ucrania, que son, en primer lugar, la frontera inmediata con Rusia y además un país extremadamente importante en términos de capacidad de abastecimiento del mercado mundial de cereales y también de carbón. Por lo tanto, lo que quiero señalarles es que esta guerra, que hoy amenaza en convertirse en una guerra con armas nucleares, es la consecuencia del imperialismo, es la consecuencia de la acumulación de capital llegada a una fase de desarrollo histórico que entra en estas contradicciones brutales, donde el interés privado choca con la supervivencia de la humanidad. ¿No es suficiente para advertir la importancia de la lucha contra la guerra? La lucha contra la guerra debe ser el objetivo más importante de la clase obrera de todo el mundo. Y en esta lucha contra la guerra debemos tener en cuenta lo siguiente. Si en esta lucha contra la guerra obtuviéramos un cese de las hostilidades en Ucrania, algún tipo de acuerdo de paz, etcétera, eso que conquistaríamos sería completamente transitorio. Sería un estadio preparatorio de una próxima guerra. No significa la conciliación de los intereses de los sectores en pugna. Los gobiernos de China disfrazan esta situación atacando al monopolio político que tiene Estados Unidos con el planteo de la multipolaridad. Es decir, en lugar de una potencia mundial que domina todo, una situación equilibrada de varias potencias. Esto es una ilusión. Es una ilusión que terminó hace más de 100 años con la Primera Guerra Mundial. La acumulación capitalista tiende a desarrollarse en torno a un polo. Y eso va creciendo. Primero son 5 polos, después son 3 polos, después un polo. Existió el imperialismo holandés, el imperialismo británico, el imperialismo belga, el imperialismo portugués. Ahora el imperialismo norteamericano ha sustituido en su posición imperialista a todos los países. Entonces cualquier acuerdo que se llegue por temor a una rebelión popular, por crisis políticas y económicas que la guerra va a producir en los países de la OTAN y en Rusia, cualquier acuerdo que se llegue va a ser transitorio. ¿Cuál es la importancia de esto? Es la siguiente, que hay que luchar por el socialismo. Hay que luchar por abolir el sistema capitalista en el mundo, sustituirlo por un sistema de cooperación y de solidaridad entre los individuos y las personas. De lo contrario, la humanidad enfrenta el peligro cierto de una guerra nuclear.